Saludos, saludos, ¿cómo estamos? Qué gusto me da saludarte. Y bueno, aquí aprovechando para compartirte una importante reflexión. Hace muchos años, más de 10 años, escuché un comentario de Mark Yarnell, en paz descanse, un multimillonario en network marketing, un gurú, autor del libro de mi primer año en network marketing. Tuve la fortuna de tenerlo como parte de mis mentores, años atrás. Y estaba con él justamente en Chicago. Y dijo algo que se me quedó muy grabado a la fecha, ¿no? Dijo, eventualmente ser parte del mercado en red no va a ser un tema de elección. Para la mayoría va a ser un tema de supervivencia. Y como que en su momento no capté a lo que se refería. Yo decía, no, pues es que a lo mejor lo dice por marketing, ¿no? Porque pues él defiende lo que cree. Pero después empecé a entender las macrotendencias de a qué es a lo que se refería. Y bueno, esto está en cierta forma relacionado a lo que hemos ya venido platicando previamente, ¿no? Durante muchos años el empleo fue la figura de estabilidad, sobre todo en la era industrial. Para más del 90% de la población, su sustento ha dependido del empleo. Pero ¿qué está pasando? Estamos viendo la muerte de la era industrial. Entonces, junto con la muerte de la era industrial, pues está muriendo el empleo como figura de estabilidad. Y no tenemos que ser genios para darnos cuenta qué está sucediendo. O sea, porque la generación de empleo ha ido en caída libre. Con la robótica, con la inteligencia artificial y con su contratación, los pocos y escasos empleos están cada vez yéndose inclusive a otras zonas del mundo entero, porque ahorita gracias al internet, pues la gente puede subcontratar personas en otros lados del mundo entero a un mucho menor costo, ¿no? Entonces las opciones de empleo están cayendo por muchas diferentes vertientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si cada vez tenemos más población y tenemos cada vez más gente compitiendo con los cada vez más escasos empleos, pues ¿qué pasa con la ley de la oferta y la demanda? Pues la gente va a trabajar cada vez más para ganar cada vez menos. Entonces ya ahorita en muchos de los casos está siendo insostenible. ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años, con que uno de los dos trabajara, era suficiente para vivir dignamente. ¿Sí? Ahorita pueden trabajar los dos en una familia y ya no es suficiente, ya no alcanza. Y muchas personas tienen que trabajar a veces 2 trabajos. Por favor, eso ya no es vida. Ya la gente no sabe si vive para trabajar o trabaja para vivir. Eso ya no es vida. Entonces, y lo peor de todo es que se va a complicar mucho más en los próximos 5 años. Según estudios por parte de la Universidad de Oxford, dicen que en esta década, ¿sí?, antes de que termine la década, como la mitad de los empleos se van a perder, ¿sí?, ante la robótica y la inteligencia artificial. O sea, ya de por sí es complicada la situación. Súmale eso, lo que te acabo de decir. O sea, se va a poner hiper complicada. Entonces, como le he dicho previamente, ¿qué va a provocar eso? La gente tiene que comer. La gente tiene que salir adelante como dé lugar o sí o sí. Entonces, si el empleo ya va a dejar de ser esa figura de estabilidad, van a forzar a las mayorías a emprender. No hay de otra. O emprendes, porque ya un empleo ya no va a ser suficiente. Y es más, va a haber personas que aunque tengan su empleo, como no les alcanza, a tiempo parcial, van a tener que emprender. O sí, no hay otra opción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente voltea o sí el mundo del emprendimiento, ¿qué opciones hay? Te lo dice alguien, en mi caso particular, tengo ya 25 años de experiencia como emprendedor. Yo he tenido ranchos, he tenido fábricas, he tenido comercializados, o sea, yo ya sé ese tema y ese rollo. Sí, yo a los 25 años de edad ya tenía más de 50 empleados trabajando para mí, entonces ese camino yo ya lo he recorrido, lo conozco. Entonces por eso me da tristecita cuando alguien se me queja del mercado en red, cuando a alguien se le hace difícil el mercado en red, porque ahí me doy cuenta que no es un emprendedor todavía. Sí, sigue estando en la etapa de novicia. ¿Por qué? Porque el que realmente ha sido emprendedor valora el mercado en red. Claro, hablo del mercado en red serio y profesional, que ese es otro tabú, es otro desafío que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si alguien se me queja, por ejemplo, de pagar un autoenvío que se me hace mucho y pagar mis, no sé, $300 o lo que sea por mes, ¿sí? Si la gente se me asusta de un costo fijo, y ni siquiera costo, porque es algo que uno consume y algo que uno mismo puede, pues obviamente, recuperar, porque la ventaja del modelo que tenemos en Inmotech es que es algo que tú recibes tangible. Entonces tú puedes recuperar ese dinero, tanto en consumo como en colocación de producto. Y en un negocio tradicional, no. En un uso tradicional vas a tener costos fijos, como la renta, que pues no la puedes recuperar, es un gasto, se te va. La luz, los servicios, o sea, si alguien se me asusta con $200, $300 de costo fijo, no saben lo que es el costo fijo real de un cualquier negocio. Yo he llegado a tener empresas donde en algún momento de mi etapa, mis costos fijos superaban los $25,000 al mes. $25,000 al mes. Por eso me da risa cuando alguien se me asusta con $200, $300. Digo, no saben lo que es ser emprendedor. Y ojo, la cosa se ha puesto todavía mucho más complicada en el mundo del emprendimiento. Porque si sabemos que, vamos recapitulando. Si sabemos que no hay suficiente empleo para la gente y se va a poner mucho peor en el futuro cercano, y sabemos que la gente va a tener que emprender o sí,
¿Sí? ¿Qué pasa? Se va a poner una competencia feroz en lo tradicional, donde, pues yo ya lo vi. O sea, si alguien quiere ser y tomar el camino profesional independiente, o sea, ¿qué va a pasar? Tú trabajas por 5, yo trabajo por 4, yo trabajo por 3, entonces viene una regatinga de precios donde la gente va a tener que trabajar cada vez más para ganar cada vez menos. También en el mundo del emprendimiento. Y aparte, sumado a eso, ¿cómo le compites a las grandes transnacionales? Yo, por ejemplo, recuerdo, años atrás, décadas atrás, era muy común que tenías una persona que era el dueño de su pequeña farmacia, ¿sí? Su pequeña panadería, su pequeño restaurancito, su pequeño taller mecánico. Pero ahorita que estamos viendo como una parte de una megatendencia, las redes de distribución creadas por las grandes corporaciones. Ahorita ya ves tú cadenas de farmacias, cadenas de restaurantes. O sea, ¿cómo puede competir ese pequeño emprendedor contra esas grandes cadenas? Está en chino, o sea, están aplastando. El otro día estaba viendo, por ejemplo, estudios de Oxxo, por ejemplo, Oxxo que en México se utiliza mucho, esa cadena de pequeños establecimientos, de tiendas de abastecimiento, ¿sí? Donde cada Oxxo que instalan, ¿cuántos pequeños comercios truenan a su alrededor? O sea, ¿quién va a poder competir contra esas grandes transnacionales? Entonces, el futuro de los negocios tradicionales tampoco viene muy alentador. No vas a poder competir. Entonces, ahí es donde empiezan a entender por qué el modelo de mercado en red tiene un futuro tan prometedor. ¿Por qué? Porque el modelo de mercado en red, cuando lo entendemos de manera seria y profesional, te permite pensar y actuar como los grandes. Te permite tener tu propia cadena de distribución como si fueras una transnacional, pero sin los costos y los dolores de cabeza de una transnacional. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar así a competir de tú a tú con los grandes, porque te asocias bajo un modelo que te permite pensar como los grandes y armar una red de distribución como los grandes, pero sin los dolores de cabeza que involucra un negocio tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de este modelo? ¿Sí? En este modelo, fíjate lo interesante, tú puedes arrancar como un emprendedor global, porque esa es la tendencia. Si tú no aprendes a generar ingresos a nivel global, estás frito. O sea, si tus ingresos dependen solo de un mercadito local, está frito en una economía global. Porque la economía a escala va a provocar que los que sí piensan de manera global van a prácticamente a destrozar al que empieza en chiquitito. Es muy pocos los mercados que van a poder subsistir en una economía regional. Entonces tenemos que pensar de manera global, pero ¿cuánto tendrías que invertir para ser un emprendedor global? No, está de locura. Si hasta por un pequeño negocito chiquito, o sea, olvídate. Y es donde también a veces de repente se me hace cómico que alguien se me asuste, sí, de tener que invertir $1,000 para arrancar tu negocio internacional con Inmunotech o en cualquier negocio de mercado en red serio que haya, ¿no? Por favor, ¿qué son $1,000? O sea, con eso no ponen ni siquiera un puestito de comida para tener un pequeñito puestito para vender comida en la esquina, por favor. Es que ahí es donde te das cuenta que, o sea, falta, ¿sí?, entender lo que ser un vendedor emprendedor significa. Cuando yo veo ese tipo de respuestas me doy cuenta que no han sufrido lo suficiente como emprendedores para valorar el poder de este modelo. Para mí el mercado en red no es ni peor es nada. Es un modelo que yo abrazo, sí, con tanto entusiasmo, porque yo sí sé lo que es ser emprendedor. Yo sí sé los costos y dolores de cabeza de ser un emprendedor independiente tradicional. Ya he recorrido ese camino por décadas. Y aquí en este modelo, fíjate, no tienes empleados. O sea, el primer dolor de cabeza que muchas veces un emprendedor tiene y va a tener es tener empleados. El dolor de cabeza. No tienes jefe. Aquí tú llegas tan lejos como tú quieras y dispongas. No tienes esa inversión enorme, gigantesca que pone en riesgo tu patrimonio. No tienes esos costos fijos gigantescos que típicamente está asociado a cualquier negocio tradicional. Que muchos negocios tradicionales apenas estaban sacando para cubrir los gastos. Se la pasan sobreviviendo. Aquí no. Aquí es más, ni siquiera es un costo. Por el simple hecho de estar consumiendo lo que tú promueves, ya estás activo en tu negocio. Fíjate, por ser un consumidor inteligente, tienes un negocio internacional. Y aparte, es un negocio que puedes ganar dinero a nivel mundial, sin tener que hacer una inversión mundial. Lo único que tuviste que invertir es tu paquete y estar activo y consumiendo. O sea, empezamos a conectar los puntos y aparte, con Inmunotech, con productos que no tenemos competencia, en sectores estratégicos, que nunca van a pasar de moda. La salud nunca va a pasar de moda y tenemos el producto más importante científicamente comprobado que alguien debe consumir en su vida. Es algo que es esencial. No hay competencia. Nadie en el mundo entero tiene un producto que haga lo mismo, ¿sí?, a nivel de glutatión. Nadie. ¿Sí? Y siendo el glutatión la molécula más importante de la vida, imagínate lo que significa. Y ese es el sector ancla. Pero ya estamos entrando también al negocio de la alimentación rápida. ¿Que sabes de qué tamaño es el negocio de la comida rápida? Híjoles, lo que la gente gasta en comida rápida es un dineral. Y aquí, gracias a la versión de alimentos y banqueadas que la compañía acaba de lanzar el año pasado, estamos entrando también ese nicho de mercado, que es un negocio asasazo, donde la gente ahorra, con esas malteadas, ahorra tiempo y dinero
en lo que la gente típicamente gasta en comida fuera de casa. Es un negocio enorme, enorme, enorme. Y se ahorra dolores de cabeza, porque la comida chatarra, la comida que comen fuera de casa, típicamente es dañina para su salud. Y luego aparte el negocio que entramos también del antienvejecimiento, con Inmunocal Derma. ¿Sabes de qué tamaño es ese negocio? Tenemos sectores estratégicos con un futuro súper prometedor, con productos líderes de categoría. Entonces, y luego aparte, este modelo de mercado en red te permite crear ingresos residuales, que como lo dije ayer, si tú no llegas al punto de vivir de tus rentas, vas a ser eventualmente una carga para alguien más. ¿Sí? Entonces aquí, aparte es un modelo que no estás casado a un horario, lo puedes hacer a la hora que tú quieras, no estás casado a un lugar físico, puedes convertir tu celular en tu fuente de ingresos y en tu oficina virtual. O sea, cuando combinas estos elementos, te das cuenta por qué para mucha gente eventualmente el mercado en red no va a ser un tema de elección, sino va a ser un tema de supervivencia. Claro, cuando lo apuestas a compañías serias y sólidas con un futuro prometedor, tal y como tenemos en el mundo. Todo esto le sumamos el poder de Biónico. Aquí en vez de temer a la tecnología y en vez de temer a la robótica, aquí tenemos la tecnología trabajando para nosotros. Aquí sí podemos pensar y actuar como los grandes lo hacen, con la tecnología de nuestro lado, como nuestro aliado y no como la amenaza. Saludos.